El sol de las montañas andinas no solo brilla, quema, y a esta altitud enrarecida, cada pedaleada es un asalto a la propia vida. Imagina el escenario: kilómetros de asfalto bajo un cielo de un azul implacable, y en el horizonte una pared de roca y tierra que las ciclistas llaman, con una mezcla de respeto y pavor, el castigo. Es aquí, en este tramo final y brutal de la prueba de ciclismo de ruta femenino de los Juegos Panamericanos, donde la verdad saldrá a la luz. Lo que la cámara no muestra ahora es lo que realmente está en juego. No es solo una medalla de oro, sino la dignidad de una nación entera que fue, una vez más, subestimada. La disputa se resume en dos colores, dos himnos, dos historias de vida que se cruzan en la inminencia de un colapso físico. De un lado, el poderío y la arrogancia de Estados Unidos, representados por la favorita Sarah Jensen. Del otro, la resiliencia y la furia silenciosa de México, encarnados en Ana Sofía Morales, una mujer cuya bicicleta sencilla carga el peso de siglos de lucha. Faltan pocos metros para el inicio de la subida legendaria. El pelotón se comprime, la tensión es palpable, el aire es denso, pero algo inesperado está a punto de suceder. ¿Cuál es el precio de la subestimación en el deporte de alto rendimiento? Esa es la pregunta que resuena en el aire, más alta que la respiración jadeante de las atletas. ¿Ves a Sarah Jensen, perfectamente equipada, con la expresión de quien ya tiene la victoria en el bolsillo, esperando el momento exacto para detonar su potencia y aniquilar lo que resta de esperanza en las adversarias? Pero fija tu mirada en la figura de Ana Sofía Morales. Está invisible en medio del pelotón, una sombra que se mueve con precisión quirúrgica, casi como si se estuviera fusionando con el asfalto. Sus ojos, que parecen absorber el sol inclemente, revelan una quietud que no es de cansancio, sino de anticipación. Es la calma calculada de quien tiene un plan forjado en el dolor y el sacrificio. La narración de la TV, se enfoca en la estadounidense, ignorando a la mexicana, y ese silencio se convierte en un combustible para Ana Sofía. Lo que todos esperan es el ataque masivo de Jensen en la cima de la subida. Lo que nadie imagina es que México está a punto de escribir un guión de humillación táctica que será recordado por generaciones. Un acto de dominio donde la fuerza bruta se doblegará ante la inteligencia y la fibra del alma latina. El ruido de las ruedas en el asfalto mojado de sudor es el único sonido audible ahora, y es un ritmo que acelera en dirección a lo inevitable. Prepárate para presenciar el momento en que la humildad se transformó en un arma estratégica letal. La subida, el castigo, no es solo empinada, es un colador de ambiciones, donde solo la resistencia más pura sobrevive. Todos esperan que Ana Sofía quiebre. La prensa estadounidense ya ha decretado su derrota, viendo en ella solo la falta de recursos y el cuerpo frágil, nunca el alma indomable que lleva. Pero esta historia no es sobre una derrota honrosa, ni tampoco sobre una victoria ajustada. Es sobre la remontada que nadie en la historia reciente del ciclismo imaginó que fuera posible. Es sobre un ataque lanzado mucho antes de lo previsto en el punto ciego de la arrogancia. La mexicana va a disparar en un movimiento suicida de pura audacia, y la imagen que verás en breve es la de una campeona mundial siendo aniquilada, humillada a plena luz del día, mientras Ana Sofía Morales desaparece en la niebla del orgullo. Para entender la furia que mueve las piernas de Ana Sofía, es preciso volver la mirada al contexto de esta final panamericana. El escenario es la majestuosa y cruel cordillera de los Andes, donde la altitud transforma el oxígeno en un bien de lujo. La prueba no es solo una carrera atlética, es una batalla geopolítica velada, con la rivalidad entre Estados Unidos y México actuando como el telón de fondo que electriza cada metro. Las banderas en los arcenes no son solo de hinchas, son declaraciones de identidad. El aire está cargado de tensión polarizada. De un lado, el poderío logístico del equipo estadounidense, sus nutricionistas,
sus equipos de última generación, todos reflejando el poderío financiero de una superpotencia. Del otro, la delegación mexicana, con menos recursos, pero con una tradición de resistencia que se manifiesta en cada mirada de su pueblo. La presión sobre las atletas trasciende la esfera deportiva. Vencer aquí significa probar el valor de una cultura que se siente constantemente a la sombra, y la derrota tiene el sabor amargo de la confirmación de un estereotipo. Y en el centro de este huracán de orgullo y dinero está Ana Sofía Morales. Ella es el retrato fiel de la resiliencia forjada en la dureza de la tierra, proveniente de Oaxaca, un estado mexicano que respira historia y carga las marcas de la lucha. Su cuerpo magro, casi esbelto, no grita potencia bruta, sino que susurra una resistencia que viene de lejos. No nació en 1900 velódromos climatizados, ni en familias adineradas. Su infancia estuvo marcada por la necesidad de pedalear kilómetros diarios bajo un sol abrasador para llevar agua y suministros básicos a su comunidad. Esta no era una práctica deportiva, era la supervivencia. Cada subida en aquellas montañas secas de la juventud le enseñó el valor de cada gota de sudor, de cada esfuerzo ahorrado, de la adaptación a un ambiente hostil. Es ese bagaje, esa memoria muscular de sacrificio, lo que la diferencia de todas las demás atletas en la largada. El contraste con su principal rival, Sarah Jensen, no podría ser más notable. Jensen, la estadounidense, es la imagen pulida del éxito. Campeona mundial junior, contratos millonarios, bicicleta de carbono valorada en un pequeño apartamento, y la confianza inquebrantable de quien nació para vencer. Exuda el profesionalismo de un sistema que no comete errores. Su uniforme es impecable, su expresión es arrogante, y su equipo táctico actúa como un ejército organizado, siempre dictando el ritmo de la prueba. Jensen no corre solo por ella, representa un imperio deportivo que espera el oro como un derecho. Para la prensa y los comentaristas, la victoria de Sarah es el titular esperado, la consolidación de un dominio. Ana Sofía, con su bicicleta de aluminio más pesada y sus parches en el uniforme, es vista, en el mejor de los casos, como una competidora valiente. La verdad es que la mexicana no compite en igualdad de condiciones materiales. Compite con una desventaja financiera que necesita ser superada solo por la pura fuerza de voluntad y un corazón innegablemente más grande. El entrenamiento de Ana Sofía no se trataba de tecnología de punta o análisis de datos sofisticados, sino de la adaptación brutal al ambiente. Mientras las rivales estadounidenses entrenaban en cámaras de altitud simulada, Ana Sofía entrenaba en las reales, en las montañas de Oaxaca, donde el aire es ralo y el dolor es constante. Desarrolló una capacidad pulmonar y un umbral de sufrimiento por encima de lo normal. Su rito de entrenamiento implicaba levantarse antes del amanecer, pedaleando hasta la cima más alta, muchas veces en ayunas, visualizando no la medalla, sino el rostro de su madre y los sacrificios que la familia hizo para que ella pudiera tener aquella bicicleta. La bicicleta, de hecho, no era solo un equipo, era una extensión de su voluntad. Antes de cada prueba, tocaba el cuadro de la bicicleta, como quien toca un amuleto, en una conexión silenciosa con sus raíces. Esta rutina severa, esta disciplina casi monástica, la transformó en una máquina de resistencia, un motor alimentado por algo que el dinero no puede comprar, la determinación implacable de quien no tiene nada que perder y todo que probar. El peso simbólico de esta disputa es inmenso. No se trata solo de dos ciclistas, sino de dos visiones de mundo. La victoria estadounidense sería la validación de que el talento necesita una inversión masiva para florecer, de que la tecnología y el poder económico siempre prevalecen. La victoria mexicana, a su vez, sería un grito de que la resistencia del espíritu y la estrategia inteligente pueden superar el abismo de recursos. El público mexicano en las montañas siente ese peso. Los gritos de México, México, están cargados de una urgencia histórica, un deseo de ver el orgullo
nacional reafirmado en un escenario global. Para Ana Sofía, el podio es la promesa de una vida mejor para su familia, de un reconocimiento que puede inspirar a toda una comunidad. Lo que la mueve fundamentalmente no es la gloria individual, sino el compromiso silencioso con su origen, con la sangre de su gente. En todo gran enfrentamiento hay un momento que antecede la explosión, una chispa que enciende el incendio. Para Ana Sofía, esa chispa fue la rueda de prensa en la víspera de la prueba, un evento protocolario que se convertiría en la fragua de su determinación. Mientras Sarah Jensen discurría sobre su estrategia y su preparación impecable, un periodista estadounidense, con una sonrisa de quien hace una pregunta retórica, la cuestionó sobre si había alguna amenaza real proveniente de las atletas latinas, especialmente de México. La respuesta de Jensen fue un golpe directo, revestido de frialdad, pero con un desprecio nítido. Se ajustó las gafas de sol y dijo, con una condescendencia que cortó el aire: «Lo único que temo es un pinchazo. México tiene buenas ciclistas, pero les falta el motor y la táctica para llegar a la cima». La frase fue pronunciada como un hecho, no como una opinión, y la risa contenida en la sala de prensa fue la ofensa definitiva. Ana Sofía estaba en la punta de la sala, una observadora silenciosa, y absorbió cada palabra. La frase sobre la falta de motor y táctica la golpeó como un latigazo. No era una crítica a su fuerza, era un insulto a su inteligencia y a la fibra de su pueblo. Aquella frase, vacía y arrogante, resumía la forma en que el mundo veía a su nación, como valientes pero ingenuos, como esforzados pero carentes de planificación y poder. La sangre le hirvió, pero no demostró ninguna reacción externa. El dolor de la ofensa fue traducido en una furia silenciosa, fría y calculada. En aquel momento, el objetivo cambió. Ya no era solo vencer, era arquitectar una victoria que fuera tan estratégica y humillante que quitara de forma incuestionable la sonrisa condescendiente del rostro de Jensen. Era probar, con un acto de dominio táctico, que México tenía el motor más potente de todos, la resistencia del alma y la planificación quirúrgica de quien aprendió a usar lo poco que tiene con maestría. La prueba se había convertido en una cuestión de dignidad nacional. El desdén de Sarah Jensen no fue solo un comentario infeliz de atleta a atleta, fue el detonador de una revolución personal y táctica. La rueda de prensa, que debería ser un escenario de cortesía y respeto, se transformó en el crisol donde el orgullo de Ana Sofía fue forjado en 1900, acero puro. Recuerda el tono, les falta el motor y la táctica. La estadounidense no estaba burlándose de la velocidad de Ana Sofía, sino de su capacidad para pensar y ejecutar un plan complejo. Esta presunción de superioridad intelectual, este prejuicio velado sobre la falta de planificación latinoamericana, fue la humillación que Morales no podía dejar pasar. Mientras los micrófonos eran apagados y los periodistas se dispersaban, Ana Sofía se mantuvo inmóvil, respirando profundamente el aire pesado de la sala. Podía sentir la mirada de lástima de los reporteros extranjeros, lo que solo reforzó su convicción. Aquella noche, en el silencio de su habitación de hotel, Ana Sofía no podía dormir. En lugar de sentirse derrotada por la afrenta, se sintió encendida por una llama fría de determinación. Tomó la foto gastada de su familia, la imagen de sus padres trabajando arduamente en la tierra árida de Oaxaca, y la frase de Jensen resonó en su mente como un tambor de guerra. Falta el motor. Su motor era la resiliencia de esas personas, era la memoria de cada sacrificio. Era inaceptable que el mundo resumiera la fuerza de su pueblo a la falta de dinero. En ese instante, el oro panamericano dejó de ser un trofeo deportivo y se convirtió en una herramienta de afirmación, un medio de aplicar la justicia emocional contra el escarnio. Necesitaba más que una victoria. Necesitaba una aniquilación estratégica que probara que la táctica más inteligente era la suya. El entrenador de Minucin, Ana Sofía, un exciclista veterano de pocas palabras, notó el cambio inmediato en la mirada de su pupila.
A la mañana siguiente, el silencio de Morales no era de nerviosismo precarrera, sino de concentración quirúrgica. En lugar de explotar en rabia, Ana Sofía la canalizó en foco. Comenzó a revisar el mapa del recorrido con una obsesión inédita, especialmente el tramo final, el castigo. El entrenador, percibiendo la seriedad de la determinación, no necesitó preguntar sobre el detonante. Sabía que algo había herido profundamente el orgullo de la joven. Se limitó a recordarle un mantra: la inteligencia no está en correr más rápido que el viento, sino en correr cuando el viento es más fuerte para los demás. Esta conversación, corta e intensa, selló el pacto táctico. La rabia sería la fuerza, la inteligencia, el mapa y la subida, el escenario de la redención. El insulto de la falta de táctica le dio a Ana Sofía la clave para su plan. Sabía que Sarah Jensen era predecible. La estadounidense confiaba ciegamente en su potencia de arranque y en el manual de táctica del equipo, que dictaba atacar a más tardar en los últimos 500 metros de la subida final, donde la mayoría ya estaría exhausta. El plan de Ana Sofía sería lo opuesto: la táctica de la invisibilidad seguida por el ataque en el punto ciego. Se mantendría totalmente fuera del radar del equipo estadounidense durante toda la prueba, conservando energía y fingiendo fatiga y desinterés. Se movería como una sombra para que la estadounidense ni la considerara una amenaza real, reforzando la creencia arrogante de Jensen en su propia superioridad. El desprecio se convertiría así en el mejor camuflaje. El punto crucial del plan residía en el castigo. En lugar de reaccionar al esperado ataque de Jensen, Ana Sofía atacaría mucho antes, donde nadie esperaba y donde el riesgo era máximo, a 2 kilómetros del punto de largada de la estadounidense. Ese ataque precoz no era solo una explosión física, era un jaque mate psicológico. La altitud, que castigaba a todos, sería el diferencial. Sarah Jensen, con su confianza basada en potencia en bajas altitudes, vería su ritmo quebrado y no tendría tiempo de reaccionar a un ataque tan súbito y fuera de lo común. Ella iba a usar el insulto para probar que tenía motor y, sobre todo, la táctica más audaz, al usar la subestimación de la rival como la primera marcha para la victoria. El desprecio de Jensen sería el gatillo para su propia destrucción, orquestada con precisión fría por una ciclista que ella había juzgado como sin motor. La reacción de Ana Sofía al insulto no fue explosiva, sino una implosión de foco. Se convirtió en una máquina de absorber detalles, analizando el recorrido y, más importante, el comportamiento de Sarah Jensen en pruebas anteriores. Su entrenador la encontró en la mañana de la prueba, no agitada, sino con la serenidad de un cirujano antes de una operación compleja. Los sacrificios de los meses anteriores, las dietas rigurosas, las madrugadas oscuras en las carreteras de Oaxaca, el dolor constante en las piernas, ahora ganaban un significado mayor. No era solo por una medalla, era por la revancha de cada persona subestimada. La preparación de aquel día se resumió en silencio. Ana Sofía revisaba la presión de los neumáticos de su bicicleta de aluminio con una atención que rozaba la religiosidad. Sentía el olor del aceite, el tacto del manillar. Cada pieza era una aliada confiable, aún no siendo la más avanzada. El plan estratégico era la materialización de la frase «la táctica para llegar a la cima». Ana Sofía sabía que enfrentar a Jensen en una disputa de fuerza bruta sería suicida. La estadounidense tenía un arranque más poderoso y un equipo de apoyo que haría el trabajo sucio de controlar el pelotón. La táctica mexicana se basaba en la economía total y en la explotación del factor altitud. La instrucción era clara: permanecer escondida, mezclada con las ciclistas secundarias, no respondiendo a ninguna provocación, ni siquiera al ataque inicial de las estadounidenses. Debería actuar como un fantasma, consumiendo el mínimo de oxígeno y energía, mientras las rivales se desgastaban dictando el ritmo y luchando por posición. En cada vuelta del recorrido de montaña se volvería más invisible a los ojos del equipo de Sarah. El entrenador reforzaba:
Ellos te van a olvidar. Se van a enfocar solo en quien está en el podio provisional. Usa el desprecio de ellos como tu protección. Y ese fue el mantra de Ana Sofía en las horas que antecedieron la largada. Ella observaba a Jensen y a su equipo riendo e intercambiando saludos confiados. Esa imagen, la imagen de la autoconfianza excesiva, era la primera etapa del plan. Permitir que la arrogancia estadounidense se convirtiera en una debilidad táctica. Si la subestimaban, no la marcarían. Si no la marcaban, el ataque sería un choque no solo físico, sino psicológico. El plan era tan audaz que rozaba la imprudencia, pero el entrenador sabía que para vencer a un gigante con recursos limitados era necesario un acto de locura calculada. La comunicación entre Ana Sofía y su entrenador durante la prueba sería mínima, reducida a señales con las manos que indicaban niveles de fatiga e hidratación. El plan dependía de su capacidad para leer el cuerpo de la oponente. Debería observar la respiración de Sarah Jensen, la tensión en su cuello, la frecuencia con que bebía agua. Jensen era una ciclista de grandes planicies. La altitud andina, que era el campo de entrenamiento natural de Ana Sofía, sería su enemigo invisible. La mexicana tenía un umbral de dolor más alto y un cuerpo adaptado a la falta de aire. El sacrificio de su juventud, pedaleando con poco oxígeno, era ahora su mayor ventaja. En los primeros kilómetros, la ejecución del plan fue perfecta. El pelotón avanzaba bajo el sol abrasador y Ana Sofía estaba exactamente donde debía, en el tercio final, protegida del viento, dejando que las rivales gastaran energía abriendo camino. Parecía fatigada, hasta desinteresada, lo que era un testimonio de su actuación. La cámara de la transmisión, como se esperaba, la ignoraba solemnemente, enfocándose en el duelo entre las europeas y el equipo estadounidense que se relevaba en la punta. En su mente, Ana Sofía revisaba el momento del ataque. No sería un sprint gradual, sino una explosión súbita y dolorosa. Tenía que alcanzar la potencia máxima en menos de 10 segundos, un disparo de Mendoza, cañón que no daría tiempo de reacción. El punto de ataque a 2 kilómetros de la cima de El Castigo era el punto ciego. Era el tramo donde la inclinación aumentaba drásticamente y donde todos, incluyendo a Jensen, estarían reservando el último aliento para el sprint final. Jensen estaría enfocada en sus rivales directas y en su propio reloj mental. El ataque de Ana Sofía la tomaría en un momento de máxima vulnerabilidad táctica y fisiológica. Ella iba a usar el insulto para probar que tenía motor y sobre todo la táctica más audaz, al usar la subestimación de la rival como la primera marcha para la victoria. El desprecio de Jensen sería el gatillo para su propia destrucción, orquestada con precisión fría por una ciclista que ella había juzgado como sin motor. Hubo un breve momento de duda durante la primera vuelta, cuando una compañera de equipo estadounidense intentó acelerar el ritmo para desgastar al pelotón. Ana Sofía sintió el ímpetu de responder, de mostrar que estaba fuerte, pero el rostro adusto de su entrenador, que la esperaba al borde de la carretera con una mirada de «ahora no», la hizo retroceder. La disciplina tenía que ser absoluta. Necesitaba soportar el dolor de no reaccionar, de parecer débil, de verse engullida por otras atletas. Ese autocontrol era el verdadero motor táctico de México. Tenía que permanecer en la sombra hasta que la luz del sol alcanzara el punto ciego de la oponente. La estrategia de Ana Sofía era también un reflejo de su vida. Sobrevivir con menos. Usar el ambiente a su favor. Mientras el equipo estadounidense dependía de la fuerza del grupo, la mexicana entrenaba para la soledad y la autosuficiencia. Su victoria, si llegaba, sería solitaria. La comunicación final con su entrenador, antes de iniciar el tramo decisivo, fue solo un susurro. «El motor está aquí», dijo él, tocando su pecho. Ana Sofía asintió en silencio. El plan era arriesgado, el margen de error era cero, pero la recompensa era la redención de una
ofensa. Llevaba consigo, atada al manillar por un elástico casi invisible, una pequeña cinta de color, un regalo de su comunidad de Oaxaca. No era para dar suerte, era para recordarle el motivo, honrar la resistencia de los suyos. El visual de la cinta, balanceándose suavemente en el viento, era el contrapunto a la tecnología impecable de la bicicleta de Jensen. Ana Sofía estaba allí para probar que la garra, la astucia y la fibra moral eran activos más valiosos que cualquier equipo de punta. El plan no era solo vencer, sino vencer de la forma más inteligente e irrefutable posible, transformando la desventaja en un arma de destrucción táctica. La preparación de Ana Sofía era completa, física, mental y emocional. Estaba lista para el sufrimiento final, preparada para ignorar el dolor del ácido láctico y la falta de aire, pues el dolor de la humillación de la noche anterior era un combustible más potente. El sol estaba en su punto álgido, el asfalto reflejaba el calor, y el pelotón, compacto y tenso, se aproximaba a la entrada de El Castigo. El plan estaba en curso. La mexicana se había convertido en la ciclista que no existía en las planillas de Sarah Jensen. El escenario estaba montado para el ataque en el punto ciego que cambiaría la historia del ciclismo panamericano y silenciaría a los críticos con el acto de dominio más inesperado. La carrera entró en su fase decisiva y el aire se cargó eléctricamente. El pelotón, que por horas mantuvo una formación cautelosa, comenzó a estirarse como un elástico a punto de romperse. El sol ya estaba alto, y el calor en las montañas andinas era opresivo, cocinando el asfalto y drenando la energía de cada fibra muscular. El sonido de las ruedas y el rítmico clac-clac de los cambios de marcha en la parte delantera de la carrera eran un presagio de la batalla. El equipo estadounidense, fiel a su manual táctico, intensificó el ritmo. Sus ciclistas de apoyo aceleraban en bloques cortos, intentos claros de agotar a las adversarias más débiles y principalmente de proteger a Sarah Jensen, que pedaleaba con una expresión de reina observando el espectáculo. Jensen estaba tranquila, confiada, totalmente enfocada en las rivales europeas y colombianas que disputaban la punta, sin siquiera dirigir una mirada hacia atrás. Ana Sofía, por su parte, continuaba ejecutando la táctica de la invisibilidad con perfección agonizante. Estaba en la 10ª posición, protegida por cuerpos y por el aire, pero la presión psicológica era inmensa. La tentación de responder al ritmo impuesto por las estadounidenses era fuerte. El instinto de luchar por una mejor posición era casi incontrolable. Sin embargo, se obligaba a mantener la cadencia, fingiendo un cansancio que en realidad estaba siendo cuidadosamente ahorrado. Incluso se permitió ser superada por ciclistas que ya estaban visiblemente al límite, reforzando la idea de que la mexicana estaba quebrando. La cámara de la transmisión, ocasionalmente pasando por ella, apenas se detenía, enfocada en la fuerza de Sarah Jensen. Esa falta de atención era su mayor activo, el escudo invisible forjado por la arrogancia ajena. Cerraba los ojos por fracciones de segundo, respirando profundamente, sintiendo la altitud apretar los pulmones de todos. El primer signo de duda surgió cuando el pelotón rodeó la curva que marcaba la entrada a la zona de montaña. La inclinación aumentó ligeramente y el grupo comenzó a dispersarse. Ana Sofía vio a 2 atletas quedarse atrás, exhaustas. El entrenador, posicionado brevemente en el lateral, gritó solo una palabra: ¡calma! Era el recordatorio de que el verdadero juego aún no había comenzado. El rostro de Ana Sofía estaba cubierto de sudor y sal, pero la mirada permanecía fija. Se permitía sentir el dolor, pero no reaccionar a él. Recordaba el dolor de su madre trabajando en la tierra, un dolor más profundo y duradero. Esa memoria le daba la fuerza para soportar el momento y mantener la farsa de la fatiga, sabiendo que cada segundo ahorrado sería
sería un milisegundo robado a Jensen en la subida final. La tensión aumentó cuando las estadounidenses, con 10 kilómetros restantes, hicieron un ataque ensayado. Una de las compañeras de equipo de Jensen disparó hacia adelante, un movimiento de sacrificio claro para forzar a las otras favoritas a gastar energía en la persecución. Sarah Jensen permaneció en la retaguardia del pequeño grupo líder, sonriendo levemente. La táctica funcionó. Las colombianas y europeas tuvieron que responder y el ritmo se volvió frenético. Ana Sofía, en lugar de perseguir, dio un paso atrás en el pelotón, casi desapareciendo. Pedaleaba con la cabeza baja, pareciendo rendirse. Fue un acto de suprema disciplina. Los comentaristas apenas mencionaron su posición, describiéndola como agotada por la altitud. En ese momento, Ana Sofía sabía que el plan estaba funcionando peligrosamente bien. Era invisible, pero estaba intacta. El olor a pino y tierra seca en la montaña se intensificaba. Las ciclistas comenzaron a beber compulsivamente y el desgaste era visible en sus rostros contraídos. El recorrido llevaba ahora a una serie de curvas cerradas en bajada antes de la subida final, donde la habilidad técnica de Ana Sofía en las bajadas sinuosas, aprendida en los senderos rocosos de Oaxaca, le dio una pequeña pero vital ventaja. Usó esa sección para realinearse discretamente, moviéndose de vuelta a la parte trasera del grupo de líderes, no atacando, sino solo posicionándose para el asalto final. Su corazón latía fuerte pero rítmico, contrastando con la respiración jadeante de las atletas a su alrededor. Con cada metro, el tiempo para la ejecución del plan disminuía y la presión aumentaba. La comunicación final de la radio de Sarah Jensen fue captada por un micrófono. ¿Lista para el castigo, Jensen? Hora de apretar en la recta final. Esto confirmaba la táctica esperada de la estadounidense. Un ataque tardío. Ana Sofía escuchó la transmisión y sintió un escalofrío de excitación y furia. Eran predecibles, arrogantes, la estaban subestimando y contando con su quiebre en el momento crucial. La mexicana sabía que necesitaba atacar en el momento en que Jensen se preparaba para su propio ataque, rompiendo su ritmo y su confianza. Faltaban solo 3 kilómetros para el castigo, la subida empinada. La expresión de Ana Sofía se endureció. La duda dio lugar a la certeza fría. Los últimos 500 metros antes de la entrada del castigo eran relativamente planos. Era el momento de respiro antes de la tormenta. El grupo se compactó una vez más. Ana Sofía estaba ahora en la 8ª posición, lo suficientemente cerca para disparar, lo suficientemente lejos para no ser una amenaza inmediata en la mente de Jensen. Veía a la estadounidense y a sus compañeras de equipo intercambiando miradas de confianza, ajustando sus marchas, listas para la potencia que sería liberada en la cima de la subida. El escenario era de trampa montada. Ana Sofía miró la cinta de color en su manillar, un pequeño destello de color contra el metal. Era el último recuerdo de su propósito, honrar el sacrificio y probar que el motor de México era más fuerte que el de la superpotencia. La emoción de la prueba alcanzó un pico. Los gritos de la multitud se volvieron ensordecedores, un mosaico caótico de esperanza y fanatismo. Los aficionados mexicanos, esparcidos por la montaña, sentían la presencia de su atleta, aunque ella no estuviera en la delantera. Gritaban su nombre, y esos gritos se convirtieron en latidos en el corazón de Ana Sofía. La tensión era tan intensa que parecía distorsionar el tiempo. El entrenador de Ana Sofía hizo una última señal, un puño cerrado y apuntado hacia abajo, significando fuerza y ahora. La mexicana estaba lista, respiró profundamente por última vez, sintiendo el aire enrarecido, y accionó la palanca interna. El pelotón comenzó a encarar el inicio empinado de
el castigo. La velocidad cayó drásticamente y el esfuerzo de mantener el ritmo era visible en los músculos de las piernas de todas. Sarah Jensen, aún en el grupo de cabeza, comenzó a posicionarse, preparándose para su movimiento. Estaba a punto de comenzar su cuenta regresiva para el ataque final. La estadounidense parecía un depredador listo para el asalto. Era exactamente el momento que Ana Sofía esperaba, el instante de mayor vulnerabilidad, donde la concentración de Jensen estaría enfocada en su propio plan y no en las sombras. Ana Sofía estaba a menos de 10 metros de la estadounidense, en el lateral opuesto. Cambió la marcha a la relación más ligera, un movimiento casi silencioso, y fijó la mirada en el asfalto que subía. Ya no había dolor, ni cansancio, solo la furia fría de la determinación. El momento del ataque en el punto ciego había llegado. Iba a disparar a 2 kilómetros de la cima, exactamente donde Jensen pensaba que tendría tiempo para reaccionar. La humillación estaba a punto de ser servida. La mexicana iba a usar su motor de resiliencia para explotar el plan estadounidense en 1000 pedazos, mostrando que la táctica era, sí, el mayor activo de su nación. El silencio del pelotón, que luchaba contra la gravedad en el inicio de El Castigo, fue abruptamente roto por el sonido metálico de un cambio de marcha violento e inesperado. Faltaban exactamente 2 kilómetros para el punto de ataque previsto de Sarah Jensen, y Ana Sofía Morales explotó. No fue un arranque gradual, fue un tiro, una detonación de energía guardada y convertida en pura rabia táctica. La mexicana, que minutos antes parecía al borde del colapso, se levantó en los pedales con una furia salvaje, su cuerpo magro balanceándose lateralmente en un esfuerzo total. La cámara lenta muestra el rostro de Ana Sofía, contraído por el dolor y la determinación, con los labios cerrados, canalizando la ofensa de Jensen en cada rotación de la cadena. La sorpresa fue total. Nadie, y principalmente Sarah Jensen, esperaba esa audacia, esa ruptura total del protocolo táctico. El sonido del ataque es sensorialmente estridente. Puedes oír la respiración de Ana Sofía, un soplo fuerte y rítmico, contrastando con el silencio aturdido de las atletas a su alrededor. Sarah Jensen estaba en la punta, posicionada para su propio ataque, y la explosión de la mexicana la tomó totalmente por sorpresa. El primer plano en el rostro de la estadounidense revela la confusión, seguida de una microexpresión de pánico puro. Ella dudó por un milisegundo. El tiempo precioso de quien necesita procesar que la amenaza vino de donde menos la esperaba. Ana Sofía ya había abierto una brecha de 10 metros. El entrenador estadounidense gritaba frenéticamente por la radio, exigiendo una reacción inmediata. Pero el ataque era tan precoz e inesperado que el plan táctico de Jensen simplemente se desmoronó. Ana Sofía estaba ahora pedaleando de pie, inclinada sobre la bicicleta, la cinta de Oaxaca vibrando con el esfuerzo. Los músculos de sus piernas, endurecidos por los años en las montañas áridas, parecían aceptar el dolor como un viejo amigo. Avanzaba con una cadencia insana, ignorando el aire enrarecido que debería haberla paralizado. La distancia entre ella y el grupo de líderes aumentaba con cada pedaleada. 20 metros, 30 metros. Era un ataque suicida, tal vez, pero era un acto de dominio puro. Sarah Jensen, finalmente reaccionando, intentó aumentar el ritmo, pero el choque táctico y la altitud trabajaron juntos para frenarla. Su cuerpo, acostumbrado a explosiones cortas y cronometradas, no soportó la quiebra repentina de ritmo exigida por el ataque precoz. El motor táctico era de México. El narrador estadounidense en la transmisión de TV se quedó en un silencio vergonzoso. La voz del comentarista mexicano, por otro lado, explotó en una narración apasionada, describiendo la furia de Oaxaca,
La imagen en la pantalla era de una claridad brutal. Ana Sofía, sola, rompiendo la subida, y Sarah Jensen, atrás, visiblemente luchando. El ataque de Ana Sofía la tomó en el punto donde el gasto de energía de Jensen era mínimo para el sprint final, pero no para una persecución prolongada. La mexicana había calculado el exacto momento donde la estadounidense tenía que quemar la energía que no había reservado. A 1,5 kilómetros de la cima, la ventaja de Ana Sofía era de 50 metros, una eternidad en la subida. El rostro de Sarah Jensen estaba ahora contraído no solo por el esfuerzo físico, sino por la furia de haber sido engañada. Intentó una aceleración desesperada, mirando por encima del hombro, pero el aire enrarecido la traicionó. Sus hombros cayeron ligeramente. Su cuerpo estaba gritando por oxígeno. El plan de Ana Sofía había funcionado. La altitud, el motor más potente, destrozó la fuerza bruta de la estadounidense. La imagen de Jensen luchando para respirar, la arrogancia desaparecida de su rostro, era la victoria táctica de la mexicana. Ana Sofía, sin embargo, no podía mirar hacia atrás. El dolor era un tsunami, el ácido láctico inundaba sus músculos y la voz en su cabeza imploraba que disminuyera. Pero ella veía en su mente la sonrisa condescendiente de Jensen, la frase sobre la falta de táctica. Esa imagen la impulsaba. Pedaleaba con los ojos vidriosos, concentrada en un único punto en el asfalto, como si la línea de llegada estuviera a metros y no a cientos de metros de distancia. Con cada rotación, el pasado de sacrificio se convertía en la propulsión para el futuro. Era la resistencia de un pueblo manifestada en dos piernas implacables. El momento del giro final es inmortalizado en un único primer plano. Ana Sofía, que parecía desaparecer en la niebla de la montaña, abre un margen de más de 100 metros. La cámara entonces vuelve a Sarah Jensen, que está paralizada. Intentó seguir a la mexicana, pero el cuerpo no respondió. Disminuyó el ritmo, incapaz de acompañar la cadencia insana de la rival. La estadounidense parecía haber desistido de la persecución, derrotada no por la fuerza física, sino por la inteligencia táctica. La imagen de Jensen, visiblemente arrasada, mirando la subida sin conseguir moverse, era el clímax de la humillación estratégica. Los aficionados mexicanos, que antes gritaban con esperanza, ahora aullaban en éxtasis. Veían la escena desarrollarse, la ciclista humilde, subestimada, ejecutando un plan que ningún especialista predijo y quebrando a la favorita mundial. Ana Sofía estaba en su límite, pero continuaba martillando los pedales. No había disminuido el ritmo ni un milisegundo desde el ataque. Su bicicleta sencilla volaba, ligera, impulsada por el orgullo y la furia. La victoria ya no era una posibilidad, era una inevitabilidad. A 500 metros de la cima, la inclinación se suavizaba. Ana Sofía usó su reserva final de energía para consolidar la ventaja. Sabía que tenía que entrar en la bajada final con un margen seguro. Su mente estaba clara. A pesar de la exhaustión, era la ejecución perfecta de un plan que dependía de 3 elementos: paciencia, invisibilidad, furia, el ataque precoz y adaptación, la altitud. La mexicana había cumplido su promesa. No estaba solo venciendo, sino que estaba humillando a la oponente con una demostración de superioridad estratégica incontestable. La última visión en el clímax. Ana Sofía, al pasar por el hito que simbolizaba la cima de El Castigo, lanza una mirada rápida hacia atrás, una mirada de pura satisfacción y triunfo, no de arrogancia, sino de justicia. La cinta de Oaxaca ondeaba en el viento. La carretera delante de ella era ahora una bajada hasta la gloria, y detrás de ella, Sarah Jensen estaba estática, desmoralizada, aniquilada. La mexicana había recordado a todos quién realmente tiene el motor y la táctica, aquel que lucha con el corazón y la inteligencia. El oro era solo el detalle, la venganza táctica era el premio principal. La bajada final fue un vuelo. Ana Sofía Morales, con un margen que parecía aumentar con cada curva, transformó el dolor de la misma subida en ligereza.
Descendía la montaña a una velocidad vertiginosa, pero con la precisión técnica de quien conoce el peligro y lo controla. Las lágrimas, mezcladas con el sudor y la sal, comenzaron a correr, no de dolor, sino de una catarsis intensa. El grito que contuvo por semanas desde la afrenta de Jensen estaba ahora siendo liberado en el silencio de su velocidad. Al aproximarse a la línea de llegada, el sonido de la multitud, antes distante, explotó en un rugido que parecía mover las propias montañas. El público mexicano, enloquecido de alegría, formaba un corredor humano que la empujaba con su pasión. El escenario era de fiesta, de justicia emocional, siendo consumada en tiempo real. Había transformado la desconfianza en fe y la subestimación en arma. El momento de la consagración fue escalofriante. Ana Sofía cruzó la línea de llegada sola, con un margen humillante de casi un minuto sobre el segundo lugar, que aún era otra atleta latina. Su gesto, al pasar bajo el arco, fue la imagen que entraría en la historia. Levantó la bicicleta por encima de la cabeza, exhibiendo el equipo sencillo, como un símbolo de que la victoria fue conquistada por la garra y no por la tecnología. Se desplomó en el asfalto, exhausta y llorando, cubierta por la bandera mexicana que un miembro de la comisión le entregó. El silencio que siguió a su colapso fue rápidamente engullido por el himno mexicano, siendo cantado a todo pulmón por la multitud y por las lágrimas de los miembros de su equipo, que sabían el peso de aquella jornada y de aquella victoria que lavaba el alma nacional. La transmisión, con la frialdad del periodismo, cortó inmediatamente a la escena que todos los estadounidenses no querían ver. Sarah Jensen finalmente cruzó la cima de El Castigo, completamente desmoralizada. Su expresión no era de cansancio, sino de derrota humillante. Perdió el podio, terminando en cuarto lugar, superada por la táctica quirúrgica de la mexicana y por la resistencia de las atletas sudamericanas. Al detenerse, Jensen se desplomó, tirando la bicicleta sofisticada al suelo con un gesto de pura frustración. Sus lágrimas eran de rabia e incredulidad. Su motor había fallado, no por falta de potencia, sino por falta de inteligencia táctica frente a una adversaria que supo usar la desventaja como un triunfo. La sonrisa arrogante de 2 días antes había sido sustituida por una expresión de quien fue enseñada, de forma dura y pública, lo que es tener motor de verdad. El impacto de la victoria táctica fue global e inmediato. En las redes sociales, las etiquetas celebrando la táctica mexicana y el ataque en el punto ciego explotaron. El triunfo de Ana Sofía fue rápidamente elevado a un símbolo de superación e inteligencia latina contra la soberbia. El comentarista estadounidense, aún intentando recuperarse, tuvo que admitir, con la voz embargada, la genialidad de la estrategia de Morales, llamándola la mayor remontada táctica que he visto en años, ejecutada por una atleta que estaba fuera de nuestro radar. Este reconocimiento tardío, forzado por la evidencia del dominio, era tan dulce como la medalla de oro. La sensación de justicia emocional era palpable. El escarnio se había vuelto contra quien lo profirió. Para México, la victoria fue una inyección de orgullo. Imágenes de Ana Sofía, la chica de Oaxaca, exhibiendo la medalla, contrastaban con rápidos flashes de su entrenamiento en caminos de tierra. La narrativa era clara. La fuerza no vino del dinero, sino de la fibra, del origen humilde transformado en ventaja competitiva. Su redención personal era la redención de un sentimiento colectivo. Ana Sofía, en la ceremonia de premiación, estaba radiante, pero con la humildad que siempre la caracterizó. Al recibir la medalla de oro, señaló la cinta de Oaxaca en su uniforme y en una entrevista posterior dijo con sencillez: "El motor de México es el alma,
y nuestra táctica es nunca rendirse, incluso cuando nos dicen que no somos capaces de pensar. La consecuencia post-victoria no se limitó al podio. La historia de Ana Sofía reverberó por su comunidad. Niños de Oaxaca, que antes veían el ciclismo como solo un medio de transporte, ahora lo veían como un camino hacia la gloria. El reconocimiento era inmenso. Las ofertas de patrocinio, antes inexistentes, comenzaron a inundar su teléfono. Había cambiado no solo su vida, sino la perspectiva de toda una generación. La victoria de Ana Sofía fue un grito de que el talento no tiene clase social y que la estrategia más inteligente siempre vence a la potencia bruta desacompañada de humildad. La derrota de Jensen, por otro lado, fue un catalizador de autocrítica en el establishment del ciclismo estadounidense. La lección era severa. La arrogancia y la subestimación cuestan caro. La estadounidense necesitaría reevaluar toda su preparación y, más importante, su mentalidad. Fue superada en inteligencia y esa derrota dejaría una marca mucho más profunda que un simple segundo lugar. El silencio, forzado de su equipo después de la carrera, era la confesión tácita de que habían caído en la trampa más antigua del deporte: desconsiderar al adversario que parecía tener menos recursos. Ana Sofía, al final del día, estaba exhausta, pero en paz. Se sentó sola en una sala de prensa vaciada y tocó el metal frío de la medalla. No era solo oro, era la materialización de una venganza justa. No era una venganza pequeña, personal, sino la revancha de un pueblo. Había usado el desprecio como su mapa, la humildad como su motor y la altitud como su cómplice. La remontada que proporcionó no fue solo un evento deportivo, fue un manifiesto de coraje e inteligencia que quedará grabado en la memoria de todos los que presenciaron el inesperado acto de dominio táctico sobre una potencia. La imagen de la mexicana, la sombra silenciosa que se transformó en un misil en la subida, será recordada como la demostración de que la fuerza de voluntad y la astucia son activos inestimables. Lo que iba a ser una victoria rutinaria para Estados Unidos se transformó en una clase magistral de estrategia, enseñada por la chica que dijeron no tener táctica. El impacto social de aquella medalla reverberó mucho más allá del deporte, reforzando la creencia en la capacidad de superación y en la identidad nacional. La emoción de ver la bandera subir, impulsada por tanta lucha y tanto orgullo, era indescriptible, algo que solo quien es subestimado puede entender en su totalidad. El desenlace de esta jornada es la prueba irrefutable de que en el deporte y en la vida, la historia más inspiradora es siempre la de aquel que, contra todas las probabilidades, usa su aparente debilidad como su mayor fuerza. Ana Sofía Morales, la ciclista de Oaxaca, dio al mundo una lección de dignidad. No solo venció, dominó la prueba, quebrando a la favorita estadounidense con un ataque táctico tan perfecto que no dejó espacio para dudas o excusas. La gloria estaba completa, el orgullo mexicano estaba restaurado, probando que el corazón y la mente valen más que millones de dólares en patrocinios. La luz del sol se posa sobre las montañas andinas, iluminando el podio y el rostro de Ana Sofía, ahora sereno y victorioso. La jornada termina donde la promesa se cumplió. Lo que Ana Sofía hizo en este día trascendió la conquista de un metal precioso. Reescribió la narrativa de que el éxito es un privilegio exclusivo de la opulencia. Su victoria fue un recordatorio contundente de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptación, en la resiliencia inquebrantable y en la inteligencia táctica, activos que son construidos en el sacrificio, no comprados en tiendas de equipos. Mírala, la mujer que fue considerada sin motor, ahora ostenta el oro con una dignidad que jamás podrá ser cuestionada. El mensaje es claro: nunca subestimes a quien tiene poco, pues aprenderá a usar lo que tiene con una maestría que los ricos en recursos jamás necesitarán desarrollar. El legado de Ana Sofía Morales no está solo en los libros de récords, sino en la mirada de los niños de Oaxaca que ahora sueñan con pedalear. Probó que el origen humilde no es una barrera,
sino una fragua de carácter. La cinta de color en su bicicleta, símbolo de su comunidad, es ahora un faro de esperanza. La lección de El castigo es atemporal. No importa cuán poderoso sea tu adversario, su arrogancia es tu mayor debilidad, y tu humildad y capacidad de planificar son las armas definitivas. Aquel ataque en el punto ciego se convirtió en una metáfora para la vida. Encontrar la brecha en la confianza del gigante y usar la astucia para aniquilarlo en su momento de mayor seguridad. Esta no es solo una historia de ciclismo, es una oda al espíritu latinoamericano que es constantemente desafiado a probar su valor. Es la celebración del orgullo de un pueblo que usa su garra y su ingenio para superar abismos de desigualdad. Ana Sofía se convirtió en la encarnación de que el motor más potente no se mide en caballos de fuerza o en vatios, sino en la resistencia del corazón y en la astucia de la mente. Devolvió la dignidad de una nación con un acto de dominio táctico que fue ejecutado con frialdad quirúrgica y calor de alma. Su victoria nos enseña que el sacrificio tiene un precio y el pago es la gloria que viene con la justicia. ¿Y qué hay de Sarah Jensen? Estará obligada a convivir con el recuerdo de aquel momento en El castigo, donde la mexicana, a la que apenas consideraba, la dejó paralizada y humillada. Su derrota es la prueba de que el talento, cuando no va acompañado de respeto por el adversario, es frágil. La lección es universal. No existe atajo para la cima, y el camino está siempre pavimentado con trabajo duro y una humildad que permite ver el riesgo por todos lados. La victoria de Ana Sofía es una promesa a todos los subestimados del mundo. Su hora de dominio llegará si sabes esperar el momento justo y asestar el golpe más inteligente. Por lo tanto, recuerda la historia de Ana Sofía Morales. Recuerda el sol, la altitud y el silencio que antecedió la explosión. Recuerda la frase de escarnio que se transformó en combustible. Y sobre todo, recuerda aquella imagen de la ciclista mexicana desapareciendo en la niebla de la montaña, dejando atrás a la favorita no solo vencida, sino estratégicamente aniquilada. La fuerza de México reside aquí. La verdadera táctica es esa: usar la resistencia del alma para callar a los críticos con un acto de dominio incuestionable. Y ese es nuestro mensaje final. El corazón del guerrero vale más que el oro del patrocinio.